Bueno, amados, muy buenas tardes. Dios les bendiga abundantemente. Y debo repetirlo, digo cada mañana, cada tarde a ustedes. Es para mí un honor estar con ustedes y llevar hasta sus hogares momentos de reflexión. Sé que nos ven en muchas partes, ciudades, países, y eso nos invita a apasionarnos más por este maravilloso programa y los temas que en ellos hemos desarrollado. Soy un apasionado por desarrollar series porque las series construyen, edifican, las series muestran un camino, nos sacan a la luz formas de vida que necesitan un paso a paso para que Cristo pueda entrar a sanar, a limpiar, a liberar, a transformar. Por eso disfruto mucho hablar de series. Y bueno, ayer dimos inicio a un tema, precioso que le hemos llamado contracultura. Seguramente usted lo ha escuchado esa palabra en alguna parte. Ayer dimos la definición más o menos y algunas ilustraciones, lo que significa contracultura, precisamente con una experiencia personal cuando era un niño, cuando casi me ahogo y entonces me tocó nadar contra la corriente. Contracultura, en otras palabras, es eso: vivir en un mundo que tiene unos valores arraigados, pero valores equivocados, valores perversos, valores injustos, valores corruptos. Nadar en este mundo contra ese sistema con unos nuevos valores, los valores del reino de los cielos. Y así vivimos los cristianos en el mundo, nadando contra la corriente. Así que, amados, nuevamente bienvenidos los que ya están conectados, los que estarán conectándose durante este proceso de tiempo de iniciar, y los que seguramente nos verán en la tarde, en la noche u otro día por el tiempo que manejan. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, que cada semana o cada día más y más personas puedan escuchar la palabra de Dios, pero no solamente escucharla, sino responder a la palabra de una forma positiva. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 7, cualquiera pues que me oye y hace estas palabras, le compararé a un hombre prudente. Es lo que el Señor anhela de cada uno de sus hijos, que seamos sensatos, prudentes, sabios, al poner en práctica la palabra que Él nos da cada día. Por eso, momentos de reflexión, amados hermanos, es eso, es una oportunidad de darle a usted, entregarle herramientas para que ponga en práctica las cosas sencillas que son la vida cristiana. Voy a orar. Me han pedido que, o más bien he sentido de Dios hoy, orar por enfermos, y tengo un listado de personas que últimamente nos han estado enviando al grupo que mi esposa ha creado para el ministerio de intercesión. Y también le quiero pedir, si de pronto conoce de alguna persona que se encuentra enferma, o usted mismo está enfermo, voy a tener oración en 2 bloques, ahora y al final. Ahora voy a orar por los que ya están aquí escritos, el listado que sacamos, y al final por las nuevas personas que estarán ingresando y dándonos a conocer el nombre de esos enfermos. Así que, bueno, me tomo un café y oramos. Señor, gracias. Únase conmigo, Padre. Te damos honor, gloria, alabanza y adoración, porque tú eres bueno. Señor, porque para siempre tu misericordia es. Porque tu fidelidad, Señor, es cada día hasta el final. Gracias, Señor, porque nos das este hermoso regalo de poder llegar, Dios mío, a tu pueblo, a tantos hogares, personas que están en trabajo, personas que están en la calle, personas que están en su casa, y a través de un teléfono
de un computador, de un iPad, de una tablet, pueden ver este hermoso programa y recibir bendición para el alma, refrigerio, salud emocional, mental y física. Gracias, Señor, porque tú atiendes el clamor de tus hijos. Tú miras, Padre, cómo tus hijos estamos cada día dispuestos a escucharte, pero también dispuestos a clamarte a ti cuando tenemos alguna necesidad. Y hoy, Señor, queremos enfocar la oración por los enfermos, las personas que necesitan, Señor, un toque tuyo, una mano tuya poderosa que se ponga sobre ellos para bendecirles, para restaurar su salud. Y Dios, quiere orar por Karen Loaiza, una jovencita de Zarzal. Ha sufrido de un ataque y sus miembros, su cuerpo ha estado paralizado, está inmóvil. Señora, ¿cuántos paralíticos curaste tú? Hombres con la mano seca, mujeres jorobadas, mujeres, Señor, que no podían moverse, hombres en sillas de ruedas, hombres, Señor, en camillas, inmóviles completamente. Oramos por Karen, Señor, para que bendiga su vida, para que sane su cuerpo, para que le restaures, por favor. Nuestra hermana Oliva Jaramillo, Padre, la ponemos delante de ti hoy. Padre, mira esta sierva tuya, su estómago está en problemas, tiene afectación en sus piernas. Señor, visítala. Padre mío, visita a nuestra hermana Oliva, que en este momento que estamos uniéndonos más de dos en oración, Señor, envía tu ángel a su casa para tocar su cuerpo, por favor. Mira, el papá de nuestro hermano Cristian Salas, Dios mío, tantas crisis con este siervo, Dios. Un hombre anciano con más de 90 años, pero en tu misericordia, Señor, le has tenido con vida, aunque muchas veces los médicos le han desahuciado y no han dado nada que hacer por él. Pero últimamente hay una bacteria, Señor, que entró a su cuerpo en el hospital donde se encuentra. Marco Antonio Salas Henao, oramos, Señor, que en el nombre de Jesús, si el tiempo de llamarlo, Señor, a tu presencia no es ahora, y quieres glorificarte tocando su cuerpo y sanándolo, Padre, ahora mismo estamos declarando que esta bacteria se seca ahora mismo, se deshace en el nombre de Jesús, que salga por la orina de cualquier otra manera, Señor, pero que sea expulsada de su cuerpo, y en tu nombre reprendemos toda obra del mismo diablo que quiere destruir la vida de este varón, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por Sebastián Valencia, hermano de nuestra hermana Karina, Ana Karina Valencia. Tiene malestar en todo su cuerpo, Señor. Pedimos que en su casa lo visites. Oramos, Padre, que en el nombre poderoso de Jesús tengas misericordia de este joven, de Sebastián. Si no conoce de ti, que es una oportunidad para escuchar tu palabra, para humillar su corazón, para sensibilizarse por ti, Señor, y para que tú lo redarguyas de pecado, Señor. Señor, cubrimos con tu sangre preciosa a Sebastián y proclamamos sanidad sobre su cuerpo. Aplicamos la sangre del Cordero de Dios sobre este cuerpo y estamos confesando que por tu llaga Sebastián ahora mismo es curado. Dios, oramos por Sergio Beltrán, Señor. Está hospitalizado en Cali con problemas en su sistema digestivo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tiene problemas digestivos delicados, Señor. Señor, actúa en favor de este hombre. Te pido por favor, Señor, que si no conoce de Cristo, Señor, sea la oportunidad para que se arrepienta, para que te busque de todo corazón, para que rinda su vida a ti y para que te reconozca como su Señor y Salvador. Señor, acorta el tiempo de su salvación. Envía ángeles para estorbar su camino de toda vida licenciosa sin propósito, Señor. Clamamos por tu intervención sobrenatural. Declaramos que tu sangre, Señor, que fue derramada desde tu cuerpo con los azotes, con todos los maltratos que te hicieron y luego en la cruz,
esa sangre que fue derramada para la sanidad de nuestros cuerpos sea rociada sobre Sergio y todo su sistema digestivo sea limpiado por el poder de esa sangre. Que este sea el tiempo de sanidad, pero también de salvación. Tantos enfermos en hospitales, en clínicas, tantas personas contagiadas con el COVID, tantos enfermos en las UCI, Señor, unidades de cuidados intensivos. Estamos clamando, mi Dios, que visites, que sean muchos los recuperados de una forma sobrenatural. Señor, tanta gente que ya ha sido desahuciada por los médicos, Señor, reciban en este momento una palabra de fe en su corazón para sanidad. Yo creo, Señor, que tú estás actuando. Yo creo, Señor, que hay muchas personas, Dios mío, que están enfermos de COVID y ahora mismo el poder de Dios está viniendo sobre ellos. Ángeles están entrando a sus habitaciones para tocarles. Sus mentes reaccionan, Dios mío, algunos están en coma, inconsciencia, Señor, pero sus mentes reaccionan y reciben la palabra de fe y se aferran a esa palabra y declaran en su interior: soy sano y voy a vivir para contar las obras del Señor. Señor, que cada persona que tú sanas te alabe a ti, Señor, te dé gloria y cuente tus maravillas a otros. Que nadie pueda quedarse callado, que nadie pueda ser desagradecido. Porque eres tú, Señor, quien obras de una manera especial, aún usando la misma ciencia, los médicos, los medicamentos. Pero lo más importante, sanando, Señor, por la fe, haciendo milagros por la fe, y lo creemos hoy. Visita niños con cáncer en los hospitales, gente con cáncer en la sangre, gente con cáncer en los huesos, gente con cáncer en su sistema digestivo, en el colon, en su páncreas, gente con problemas de diálisis, que tiene sus riñones afectados y tienen que aplicar diálisis día por medio todos los días, gente que tiene cáncer en el corazón, mujeres con cáncer en sus senos, hombres con cáncer en su próstata. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hoy estoy orando por gente con cáncer. Que tu nombre se glorifique, que tu palabra se cumpla y que la sangre del Cordero de Dios caiga, sea rociada sobre ellos para que toda enfermedad huya, Padre, para tu gloria. Mi Señor, gracias. Mi Señor, gracias por levantarlos. Niños que están en hospitales delicados, levántalos. Jóvenes, hombres, mujeres, adultos, levántalos. Señor, adultos mayores, levántalos por el poder de tu sangre. Y le invito a usted, mi amado hermano, haga esta confesión conmigo y escriba: la sangre del Cordero de Dios, ya fuimos nosotros curados. Haga esa declaración profética allí donde usted está con su boca: por la sangre del Cordero de Dios, ya fuimos nosotros curados. Así es, si tiene algún familiar enfermo, haga esa declaración profética: por la sangre del Cordero de Dios, ya fue mi familiar, ya fue mi amigo, mi vecino, mi hijo, mi hermano, mi esposo, el que sea. Declárelo: ya fue curado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Nuestra hermana Janet Grisales, una sola palabra tuya bastará para sanarnos, amén, lo creemos. Nuestro hermano Tirso Donado, dice mi hermano, amén, amén, yo también me he tomado mi cafecito, eso varón, bendiciones para ti. Carolina Rojas, Juan David Galindo, mi hermano, bendigo tu vida y tu familia allá en Tuluá. Francia Salinas, hermana querida, le bendecimos en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Marlene Espinel, tan linda, dice cosas muy bonitas. El honor es para nosotros, pastor, de tenerlo todas las tardes con esta maravillosa reflexión. Dios le continúe bendiciendo, mi hermana, gracias, me bendice por esas hermosas palabras. Bueno, y los hermanos se siguen conectando al programa Momentos de Reflexión. Ya se me estaba confundiendo aquí los programas. María Leito Restrepo nos dice: buena tarde, pastores, bendiciones de lo alto. Gloria a Dios. Marielle Valencia, mi hermana, bendiciones. Gloria al Señor. Bueno,
Ayer, como mencioné en la introducción, dimos inicio, amados hermanos, al tema contracultura. Y bueno, como ya les dije al principio, me encantan las series. Vamos a estar durante varios días hablando de esta temática de contracultura. Y para el tema que queremos desarrollar, vamos a utilizar el Sermón del Monte, algunos le llaman el Sermón de la Montaña, el cual Jesús proclamó o enseñó a los discípulos y a una gran multitud estando sentado en un monte. Quiero que por favor vayamos a Mateo capítulo número 5. Mire, el Señor Jesús recién ha salido de 40 días de ayuno, donde fue tentado por el enemigo. Y después de salir del ayuno, Él va a Galilea y por Nazaret, luego vino a Capernaum, donde habitó, y desde Capernaum Jesús comenzó a predicar el mensaje del Evangelio diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y donde comienza a hacer el llamado a los discípulos que luego fueron sus apóstoles y a sanar a mucha gente, y grandes multitudes comenzaron a seguirle. Allá en ese sector de Capernaum dice que había una multitud, él subió el monte, la multitud lo siguió, dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos, verso 2 de Mateo 5, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, muy bien, escúchenme bien lo que les voy a decir. Las palabras de Jesús desde el versículo 3 del capítulo 5 hasta el capítulo número 7, verso 29, amados, son un solo sermón, que Jesús hacía obviamente algunas pausas, porque eran temáticas diferentes, pero este sermón o sermón de la montaña es lo que se constituye en la elaboración de todo un compendio de lo que llamamos valores del reino de Dios. En otras palabras, de cómo es la vida en el cielo y cómo Dios quiere que la vivamos en la tierra. Lo que Jesús dice cuando Juan el Bautista, ayer mencioné, hablaba el reino de los cielos se ha acercado, él hablando de su primo, del Señor Jesucristo, él mismo dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Juan le hace la antesala, la introducción al ministerio de Jesús, y Jesús dice, el reino de los cielos está entre vosotros, y comienza a enseñarles. Ese reino, él como rey de ese reino viene a la tierra y se mencionamos ayer en María la Virgen, nace de una forma natural como cualquier niño, pero comienza su proceso de formación, de crecimiento como hijo de José y María. Y cuando cumple los 30 años, él comienza su ministerio público y comienza a predicar y precisamente a insertar o a enseñar esos valores, esas palabras que el Padre mismo, porque el mismo Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, las palabras que mi Padre me dijo que dijera son las que yo digo, las cosas que yo he visto son las que yo hago, nada que no haya visto o que no haya oído digo o hago. ¿Por qué razón? Porque Jesús mismo como Dios, como rey de un reino, viene a la tierra a enseñar los valores de ese reino. Pero ¿qué ocurre? Cuando Jesús quiere insertar o enseñar los valores de su reino, en este reino, en el reino terrenal, hay una gran contraposición, un gran choque. Porque como mencionaba ayer en la introducción, los valores del reino de este mundo están controvertidos, están pervertidos, extraviados, están completamente opuestos a la voluntad de Dios. Entonces, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7 son todos aquellos aspectos que tienen que ver con el ser humano y que de alguna manera lo que Jesús quiere, amados hermanos, es que usted y yo vivamos de acuerdo a esos valores. Que es fácil o difícil, no lo voy a juzgar ahora.
creo que tendré unas conclusiones para decirle si es fácil o si es más difícil. Algunos preguntan, ¿este sermón es auténtico? Pues ha sido comprobado, ha sido escrutado, escudriñado, y se ha llegado a la conclusión que las palabras de Jesús históricamente y científicamente fueron claras, fueron las mismas. Lucas tiene un sermón similar, dice algunas palabras iguales a las de Mateo, es más corto, pero de alguna manera el médico Lucas, escritor del Evangelio según San Lucas, da una idea general de lo que es el apóstol Mateo está enseñando o tomando las palabras de Jesús más ampliamente. Otra pregunta que hacen algunos, ¿el sermón es pertinente? En otras palabras, ¿el sermón del monte es relevante para ese tiempo o para cuál tiempo? Algunos dicen, pero es que el sermón de la montaña o del monte, Jesús lo dijo para la gente de su época. Pero cuando se le hace un estudio, una exégesis, que es un estudio detallado de las Escrituras, pero al mismo tiempo se aplica lo que es la hermenéutica, que significa la interpretación de los versículos de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que los principios que están escritos en la Biblia, pero como estamos hablando del sermón del monte, amados hermanos, se aplican tanto hace 2000 años, hace 4000 años, este año y para siempre, porque son principios. Y no olviden, ayer también mencioné sobre eso. Pero la tercera pregunta que algunos hacen con respecto al sermón del monte es, ya le digo enseguida, ¿es práctico el sermón del monte? O sea, ¿se aplica? No solamente que es pertinente, sino que se aplica, claro que sí. Porque basado en el sermón del monte es que la iglesia cristiana, desde el primer siglo, estableció sus fundamentos. En el sermón del monte y las palabras del Señor Jesús es que se estableció la iglesia apostólica. De las palabras de Jesús, de los evangelios, y básicamente el estilo de vida o conducta que el Señor establece en el sermón del monte es lo que la iglesia fundamenta sus creencias. Sí podemos vivir el sermón de la montaña, los valores del reino de Dios. Cuando se pregunta que si el sermón del monte es pertinente, claro que es pertinente, porque aunque lo mencioné ahora, lo voy a repetir, básicamente el sermón tiene que ver, amados hermanos, con todas las formas de comportamiento de los seres humanos, especialmente de los creyentes, de los cristianos. En primer lugar, de Mateo 5, del 13 al 12, nos habla del carácter del cristiano, que tiene que ver con las 8 bienaventuranzas, que son 8 señales principales de conducta y carácter en los creyentes, en los cristianos, y la bendición de Dios que descansa en cada una de esas bienaventuranzas si se la aplican. En Mateo 5, 13 al 16 nos habla acerca de la influencia del cristiano y habla de dos de dos analogías o metáforas, como son la sal y la luz, cómo la sal y cómo la luz afectan de una forma significativa al mundo. Pero de Mateo 5, 17 al 48 habla de la justicia del cristiano. ¿Cuál debe ser la actitud de una persona frente a la ley moral de Dios? En Mateo 6, 1 al 18 nos habla de la piedad del cristiano, cómo debe ser la evidencia, la praxis o la puesta en práctica de la vida religiosa de una persona. Pero otro aspecto que encontramos en ese sermón para hablar de esa pertinencia es que en el capítulo 6, verso 19 al 34 nos habla de la ambición del cristiano. ¿Por qué razón? Todos los seres humanos son ambiciosos. Por ser una raza, un pueblo caído, una nación caída, los seres humanos, seres humanos caídos desde Adán y Eva, sencillamente tendemos a parecernos a lo que la humanidad general es, codiciosos, avaros. Pues bien, en esos versículos del capítulo 6, versos 19 al 34, el Señor está enseñando
lo importante, o a quién servimos, a Dios o al dinero, a quién se puede adorar más fácilmente. Y obviamente, y Jesús establece su principio ahí. En Mateo capítulo 7, verso 1 al 20, ya entramos a lo que se llama, a lo que significa la relación del cristiano. ¿Cómo debe los creyentes tratarse con sus semejantes, o sea, con sus prójimos? ¿Cómo el sermón de la montaña afecta o debe afectar el comportamiento mío con los semejantes? Y lo último, el capítulo 7, verso 21 al 27, es la entrega o la consagración del creyente. ¿Qué significa esto? Que el verdadero creyente se reconoce no porque diga Señor, Señor, no porque haga muchas cosas buenas, sino porque vive para agradar a Dios haciendo su perfecta voluntad. Por eso, hoy, amados hermanos, vamos a dar inicio a la primera parte, que es las bienaventuranzas. Y quiero iniciar con la primera bienaventuranza. Ustedes recuerdan que en las células estamos hablando los miércoles sobre esta temática. Ha sido espectacular. Obviamente, aquí en el programa Momentos de Reflexión, vamos a hacer una perspectiva un poco más teológica, un poco más, ¿cómo lo puedo decir? Más de proceso y enseñanza que de inspiración o predicación como se hace en la célula. Por eso, el primer versículo de San Juan capítulo 5, verso 3, que por ahí empezamos hoy: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El lugar en la Biblia que mejor nos ayuda para poner el contexto a este versículo 3 de Mateo 5 es el Antiguo Testamento, porque al principio, cuando se leía esta primer parábola de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, se pensaba, amados hermanos, que era pobreza literal, pero gradualmente se hizo una mejor interpretación, y la interpretación simplemente era que tanto los pobres como los ricos necesitaban a Dios y no tenían otro refugio sino Dios. Por eso la pobreza del cual Jesús está hablando en Mateo capítulo 5, verso 2, es con el hombre o la mujer que se identifican ante el Señor con humildad, reconociendo su necesidad absoluta de Él. Por eso el salmista escribe: este pobre clamó al Señor y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Entonces, en este contexto, el Antiguo Testamento, cuando habla de esta expresión pobre, está hablando de aquel hombre afligido que es incapaz de librarse por sí mismo y que por consiguiente busca a Dios para encontrar salvación, pero que además no tiene derecho para hacerle a Dios ningún reclamo. Esta pobreza espiritual es la que más elogia el profeta Isaías, y a ellos, a los afligidos, a los menesterosos, a los que buscan aguas y no las hay, como él escribe: seca está de sed su lengua. A ellos, a quienes Dios les promete, el Señor en las alturas, les dice el Señor: en las alturas les abriré ríos y fuentes en medio de los valles. A ellos es a los que Dios les dice: y abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierras secas. Los pobres en el Antiguo Testamento también se describen como personas con espíritu humilde y quebrantado. Dice el profeta Isaías: a ellos mira Dios, a ellos, aunque Él es el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dice el profeta: con ellos se complace el Señor en habitar. Es para ellos, para los pobres en espíritu, a los que el Señor Jesús en Lucas 4, cuando toma el rollo de Isaías y comienza a leerlo, le dice:
el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Es precisamente, amados hermanos, a ese tipo de pobres a quienes el Señor vino, aquellos que eran capaces de renunciar a cualquier cosa por su necesidad de Dios, pero aquellos que no teniendo nada se sometían a Dios y humillaban ante el Señor, reconociendo su dependencia absoluta de Él. Para el Señor, en este contexto del versículo 3 de Mateo 5, bienaventurados los pobres del espíritu, no hay, de alguna forma, no hay alianza con la riqueza en este contexto. ¿Por qué? Porque en este contexto los ricos tendían a hacer alianzas o componendas con el paganismo circundante. En los tiempos de Jesús, ser rico era ser un pagano, era hacer muchas cosas equivocadas, porque difícilmente un rico de la época de Jesús renunciaba a sus riquezas para seguir al Señor. Y encontramos en la Biblia muchos ejemplos de cómo muchos hombres a quienes Jesús les invitaba a que lo siguieran, después de que Jesús decía, da lo que tienes a los pobres, no seguían al Señor por causa de que amaban más sus riquezas que al Señor. Así que para el Señor riqueza y mundanalidad van juntas, pero también pobreza y piedad. Por eso, ser pobre en espíritu es reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra bancarrota espiritual delante de Dios. Porque, amados, somos todos pecadores y estamos todos bajo la santa ira de Dios y no merecemos nada más que el justo juicio de Dios. Lo sabía. Por eso, el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. El apóstol Pablo dice que nosotros estamos destinados a la muerte eterna, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, nada tenemos más que hacer que abogar ante su misericordia para poder tener su favor celestial. Como escribió un autor, tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Amados, ese es el idioma del pobre en espíritu. No nos corresponde otro lugar, excepto aquel que escogió aquel publicano de la parábola, que decía que no alzaba ni siquiera los ojos al cielo por miedo, por temor de Dios, pero sí que expresaba, Señor, sé propicio a mi pecador. El reformador Juan Calvino escribe de esta expresión de Juan 5.3, de Mateo 5.3, solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. Por lo tanto, la bienaventuranza, el regalo del Señor para este tipo de personas es que de ellos es el reino de los cielos. Qué hermoso el Señor. A ellos es a los que le pertenece el reino. A ellos fue donde Jesús de alguna manera vino a recuperar, a sanar. Qué interesante que el reino es dado a los pobres y no a los ricos, a los débiles, no a los poderosos, a los niños pequeños, lo suficientemente humildes como para aceptarlo y para buscarle corriendo para que Él les tocara, no a los soldados que se jactaban en su época de tenerlo todo por sus propias fuerzas. Amados, muchos en los días del Señor Jesús, aquellos fariseos, aquellos saduceos, aquellos que creían que por sus méritos podían llegar al cielo, aquellos que tenían riquezas y creían que por sus riquezas, por dar dádivas, por hacer ofrendas y por ser piadosos, iban a poder ingresar al reino de los cielos. Ni siquiera los celotes, aquellos que creían que podían establecer la justicia y la paz por medio de la espada y la sangre, solamente los publicanos, las prostitutas, de alguna forma lo peorcito de la sociedad humana, que sabían que eran tan pobres que no tenían nada para ofrecer, solo podían clamar al Señor pidiendo misericordia
y la Biblia dice que Él oyó su clamor. Amados, eso mismo, bienaventurados los pobres en espíritu, es la antítesis o el contraste de lo que Jesús juzga a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo número 3. Ellos decían: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así creían que estaban los hermanos de la iglesia de la Odisea. Pero Jesús les dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ellos estaban tan confiados en su profesión, en sus riquezas, en su piedad, en su autosatisfacción y superficialidad, pero para Jesús eran mendigos, ciegos y desnudos. La tragedia no era que fueran ciegos, miserables, desnudos, sino que no admitían su condición espiritual. Por eso, la invitación, amados hermanos, amigos, los que han visto este programa y lo verán más tarde u otro día, es el reconocimiento absoluto de nuestra necesidad de Dios para poder recibir su benevolencia, su favor, su amor, para garantizar que un día estaremos con Él en el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Permítanme, antes de orar, saludar a mi hermana Flor Margarita Vélez, Nelfi Villarreal. Dios te bendiga, hermana. Bueno, no me escribieron nombres para orar. Bueno, diciendo aquí que orar por la salud de la hermana Marlene, que tiene artrosis. Le duele mucho los huesos, malestar, dedo, dolencia. Bueno, vamos a orar por la hermanita Marlene en este momento. No me mandaron más personitas para orar ahora. Muy bien, oremos un momentico por la hermanita Marlene. Señor, gracias. Oro esta tarde por nuestra hermana Marlene, Señor. Oro para que tú la bendigas. Señor, mira la dolencia que ella tiene en sus huesos. Oro para que por favor tu nombre, que es sobre todo nombre, en ese nombre de Jesús, echamos fuera toda enfermedad, todo espíritu que oprime, que lastima sus huesos, que afecta su columna, toda obra del maligno que afecta su cuerpo y cada órgano de su cuerpo. Esta tarde nos levantamos en victoria, Señor, para proclamar que mi hermana está sana, para proclamar que tu nombre es grande sobre ella. Señor, la cubrimos con tu sangre, y cada persona, Dios mío, que me está viendo ahora y que está enferma, declaramos sanidad sobrenatural sobre ellos. Te doy gracias por hacerlo, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, también oro por nuestra hermana Janet. Dice que tiene para que haya sanidad completa en su rodilla. Claro que sí, hermana Janet. Dios mío, declaramos proféticamente que nuestras manos se ponen en la rodilla de tu hija. Tú has dicho que pondremos las manos y sanarán. Y Dios, en tu nombre, reprendo toda enfermedad, toda dolencia, toda inflamación de ligamentos, todo daño de ligamentos cruzados, cualquiera que sea el daño en esta rodilla. Ahora mismo se absorbe la enfermedad, se absorbe el dolor, y declaro sanidad para mi hermana Janet. Señor, gracias por hacerlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, que Dios les bendiga, que tengan una tarde-noche espectacular, llena de la gloria de Dios. Un abrazo para todos, les amo en el Señor.